Ok, un día más, un Shabbat más, desde la Congregación Mesiánica Adullam para todas las naciones de la tierra. El Santo de Israel les bendiga. Los hermanos, hermanas que ven estos videos, sean de edificación para usted, para su vida espiritual, para su vida anímica y para su vida física, y para su vida familiar, su vida en el hogar, ministerial, laboral y en todas las áreas de su vida. Que todos juntos lleguemos a un nivel espiritual alto, a un nivel espiritual superior, que el Señor quiere darnos a ese nivel para que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es Jesús, buscándolo, anhelándolo con todo nuestro corazón. Amén. Entregándole el 100% de nuestras vidas, de nuestro ser completo al Señor. Vamos en un proceso, pero hay que tener, hermanos y hermanas, ese sentido espiritual. Amén. De siempre buscar las cosas buenas, las cosas que le agradan, el bien, lo que le agrada al Eterno. Buscar siempre comer del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Cuando comemos del árbol de la vida tenemos vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal es muerte. Pablo mismo decía que cuando él comió, él estaba en la carne, que estaba sin el Señor, quiere decir, dice, yo quiero hacer una cosa, yo quiero adorar, quiero alabar al Señor, pero mi carne me lleva a otra cosa. Lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. ¿Sí? Porque es un cuerpo y un alma que no están vivificadas ni han comido del árbol de la vida eterna, del árbol de la vida que es Yeshua. El árbol de la vida representa a Yeshua, hermano. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca, no del árbol de la vida, esta nada más una introducción. Vamos a hablar un poquito también de lo que sucedía en ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero quiero hablarles ahora de algo que hay en la humanidad, ¿verdad? Hay mucha enfermedad, tanto espiritual como del alma, como física. Ajá. Entonces, vamos a empezar a ver un poquito acerca de la enfermedad, del origen de estas enfermedades. ¿Sí? Voy a ponerle como título, el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad, hermanos, vamos a buscar, vamos a indagar aquí en la Torah, en la palabra, y vamos a ver cómo es que llegó la enfermedad al ser humano. Bien, haciendo un resumen acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue el árbol del cual comió Adán y Eva, ¿verdad? O Eva y Adán. Primero comió Eva y después le dio a Adán. Y entonces el hombre desobedeció la palabra del Eterno y cayó. Al comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, vino la destrucción en todas sus formas. Es decir, la desobediencia, el pecado, trae destrucción, trae muerte, desolación, caos, enfermedad. ¿Okay? Entonces estamos hablando acerca de la enfermedad, hermano. ¿Cómo es que la enfermedad se originó? Y se originó precisamente en ese momento, cuando Adán decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? En ese momento, antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano se encontraba en un estado perfecto. Perfección total espiritualmente, anímicamente, mentalmente, psicológicamente y físicamente. Se encontraba en un estado de perfección, así lo había creado el Señor, a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Ahora, en un momento dado, cuando esta Java come del árbol del conocimiento del bien y del mal, entró a sus miembros lo que Pablo llama la inmundicia de los miembros. Ajá. Dice Pablo que nosotros debemos buscar la santificación, ¿sí? Porque los miembros fueron contaminados, hermano, contaminados con maldad. Cuando pecó el hombre, entró el espíritu del diablo, el espíritu maligno.
fue contaminada el alma y entró a los miembros del cuerpo físico. Y es cuando empieza, o sea, tanto el cuerpo físico como el espiritual, es cuando empieza la muerte. Es cuando el ángel de la muerte, que es Mabet, entró y pudo dañar espiritualmente y físicamente al hombre. De otra manera no lo hubiera podido hacer, porque el hombre había sido creado con el propósito de que fuese un hombre inmortal. El hombre decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y no decidió comer del árbol de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez el árbol del conocimiento del bien y del mal, como dice la Torá, era un árbol deseable. Se antojaba para comer el fruto, era un fruto que deslumbró a Eva. Era un fruto que veía que era muy delicioso, tenía un aspecto muy agradable y daba tentación comer de ese árbol. Sin embargo, el árbol de la vida era un árbol tal vez que ella lo consideraba común, ¿ok? Que ella lo consideraba pues agradable a secas. Por eso decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque dice que era a los ojos agradable y era bueno, delicioso para comer. Y también iban a alcanzar la sabiduría y el conocimiento del Eterno. Ellos creían eso. Entonces el diablo los hace creer esa mentira, ¿verdad? Y ellos deciden, con su libre albedrío, ellos deciden obedecer la voz de Satanás. Y ahí empieza todo este relajo, todo este caos, toda esta destrucción, y viene la enfermedad a la vida del ser humano, enfermedad espiritual y enfermedad física. Pero antes no había enfermedad. ¿Por qué entró? Porque la enfermedad misma la traía el diablo, el espíritu maligno. En el libro de Ezequiel capítulo 28, hablando de Satanás, dice que era un querubín él, pero dice el Señor: fuiste lleno de iniquidad y pecaste. En él se originó el pecado. En Satanás se originó el pecado, se originó la maldad. Y esa maldad, cuando Adán pecó, la inoculó, pues es una serpiente, mordió a Adán. Es decir, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, el espíritu de iniquidad y de pecado entró, del cual estaba lleno el diablo, entró a la vida de Adán y Eva. Y de ese momento el espíritu muere, y de ese momento el cuerpo físico muere. Es atacado por Mabet con muerte. ¿Me entiende? El ángel de la muerte, Mabet, entra. El Malak Mabet entra y empieza a destruir espiritualmente, o sea, empieza a poner en el hombre, en su mente, pensamientos contrarios a los del Eterno, empieza a destruir sus órganos, su cuerpo físico. Recuerden que la palabra dice que tenemos un alma, y esta alma se compone de Neshama y Nefesh, ¿ok? Neshama y Nefesh. Esta llamada alma está compuesta, esta esencia llamada alma se compone de Neshama y Nefesh. Neshama es la parte del alma que tiene intelecto, ¿ok? Que tiene raciocinio y que trata de buscar las cosas del Señor. Ese es el alma Neshama. Tiene inteligencia, pero la parte del alma llamada Nefesh, cuando Yahweh sopló, Nefesh entró también junto con el alma, pero Nefesh llegó directamente a la sangre en forma de ADN. Fue ahí donde el Señor creó el ADN del hombre. Por eso Adán también se llama Adán. Adán quiere decir
Adán fue sacado de Adamá, quiere decir tierra roja, pero también por Adán, por lo rojo de su aspecto, por la sangre que iba a correr. Entonces Adán fue creado con el soplo del Señor, y ahí en la sangre de Adán venía el ADN. ¿Ok? Entonces Neshama, la parte intelectual, y Nefesh, la parte animal, ¿me explico? La parte corporal, física, natural, son una. Nefesh va a la sangre y pasa a los miembros. Neshama es la chispa de luz que quiere buscar al Eterno, pero Nefesh no la deja, porque es un alma ya caída, un alma que pecó. ¿Me explico? Antes de pecar no estaba caída esa alma, pero cuando ya pecó, ya no podía resistir los deseos animales, los deseos carnales. Entonces, el pecado, la iniquidad estaba en el diablo, en Satanás, ¿verdad? Que se reveló en Heilel, este ángel que era el portador de la luz, este querubín. En Heilel, ahí empezó la iniquidad. Dice: fuiste lleno de iniquidad, pecaste. Luego viene y tienta a Java para también destruir a Java. Este diablo ya estaba lleno de maldad, lleno de iniquidad, este opositor, este oponente, y lo que quería era destruir al ser que había creado el Eterno, porque lo había creado a su imagen y semejanza. ¿Me entienden? Adán quiere decir también en el sentido, no que significa eso, en el sentido quiere decir: estoy hecho a la imagen de Dios, de Elohim. Amén. Pero ese Adán espiritual, este Adán que estaba hecho a la imagen, se desfiguró. Y ahora usted puede ver cómo no, en mucha gente no hay ni tantita imagen del Señor. Aunque ahí está apagada esa chispa que el Señor puso en su mente, y de repente quiere buscar al Señor, pero de repente no, porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, quiere hacer lo bueno, dice: pero no puedo, porque hay una ley en mis miembros, decía Pablo, que me arrastra a la ley del pecado. No puede resistir un ser humano sin la presencia del Espíritu de Santidad en nuestra vida. Amén. Sin la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces, esta es una introducción para llegar acerca de las enfermedades. ¿Cómo entrar? Vimos origen, empezó en el diablo, en Satanás, ¿verdad? Que se rebeló. Muerde a Adán, por así decirlo, y a Eva, inocula su veneno, y ese veneno que es muerte, que es destrucción, entró a Jabá, entró el ángel de la muerte y empezó a matar al ser humano, espiritual y físicamente, cuando el hombre no había sido creado para eso. Había sido creado como un ser indestructible. Lo único que podía destruir a Adán era la desobediencia, hermano. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? ¿Por qué vienen las enfermedades? Porque desobedecemos al Eterno. ¿Por qué viene la enfermedad espiritual? Por la desobediencia a la palabra, a la Santa Torá, a la palabra del Señor. ¿Por qué viene la muerte física? Porque nos rebelamos contra el Señor. ¿Por qué viene la depresión? ¿Por qué vienen los problemas mentales? ¿Por qué vienen los problemas emocionales? Porque el ser humano se rebeló, desobedeció al Eterno. Esa es la causa. Todo tiene una causa, todo tiene una raíz. ¿Entienden? Todo lo que sucede tiene una causa, tiene una raíz. Amén. Y toda raíz tiene un fruto.
Por el fruto vas a conocer el árbol. Por el árbol vas a conocer la raíz. ¿Entiendes? La raíz de lo que se haya sembrado, de lo que sea esa raíz, va a dar el fruto de la misma especie que se sembró. ¿Sí? La raíz va a estar alimentando aquel fruto que está saliendo en el árbol. Un árbol de manzana, una raíz de manzana da árbol de manzana. Una raíz de papaya da papaya, fruto de papaya. Una raíz de amargura, ¿qué da? Amargura. La amargura vino al ser humano. Siempre todo ser humano va a tener algo de amargura, hermanos, y otros tienen raíz de amargura. No es lo mismo amargura que raíz de amargura. Y te voy a decir por qué. El hombre se amarga porque el hombre ha querido hacer su voluntad, pero cuando no le salen bien las cosas, cuando alguien se pone en contra de esa persona y le dice no son así las cosas, la persona siempre se va a amargar por una o por otra situación. ¿Me explico? La persona siempre se va a amargar por una u otra situación. Sí porque le hicieron esto, sí porque le dijeron aquello, sí porque no se puso de acuerdo con una persona, sí porque oyó una palabra. Muchas veces hasta al oír la palabra del Eterno las personas se amargan. Porque dicen, no, lo que pasa es que me lo dice para ¿cómo se llama? Me lo dice para ofenderme. ¿Sí? Mucha gente, uno oyendo la palabra, le cae amargura aquí. Por ejemplo, vamos a decir de los diezmos y las ofrendas. Si yo digo que se tienen que dar los diezmos, que el Señor dice, hay gente que no quiere dar y se amarga al oír eso y dice, no, lo que pasa es que son los ladrones, son unos rateros. ¿Me explico? Y de todo siempre, la gente siempre va a traer amargura. Hay siempre en la gente una semilla que se sembró de amargura. Y a veces ya se desarrolló de gran manera, ya tiene un tronco tan grande y tan ancho, y ya tiene unas ramas tan fuertes y unos frutos que ya empieza a dar frutos por todos lados. Está bien arraigada esa raíz y esa raíz está chupando ahí. Entonces estamos hablando del origen de las enfermedades, ¿ok? Porque la gente sufre, mucha gente sufre de diferentes enfermedades, hermano. Pero todo tiene una raíz. Cuando tú cortas un fruto, vas a saber qué árbol es. Y vas a saber qué raíz es. Y vas a saber qué semilla se sembró ahí. De qué clase, de qué naturaleza. Para poder saber por qué está atacando la enfermedad al ser humano, ya sea enfermedad espiritual, ya sea enfermedad mental, ya sea enfermedad psicológica, emocional o una enfermedad física. La enfermedad física es ya el reflejo de lo que sucedió en los anteriores pasos que le dije, espiritual o emocional, psicológico, mental, ¿ok? Sentimental. Viene amargura. Amargura, hermanos, es causa de muchas situaciones en la vida de las personas, de fracaso, de derrota, de tristeza, de depresión, de melancolía, de pobreza, de enfermedad. Entonces, la enfermedad tiene una causa, tiene una raíz. ¿Dónde se inició la enfermedad? Se inicia en la desobediencia, en el pecado. Ahí vas tú a encontrar la causa. Por ejemplo, estamos hablando de la amargura. La amargura tiene su raíz en diferentes situaciones que le sucedieron a la persona. ¿Ok? Se frustró porque no le salió un negocio. Se frustró porque
una relación amorosa y ya se destruyó su relación amorosa. Se frustró porque quería conseguir un trabajo y no lo pudo conseguir, etcétera. Hay muchas situaciones, la gente siempre se va a amargar por una o por otra cosa. Una persona que no ha sido restaurada con la palabra en el Señor, en Yeshua, siempre va a tener una amargura manifiesta. Porque el Hijo del Señor no habla con amargura, el Hijo del Señor habla con gozo y con alegría y con paz. ¿Me entiende? El Hijo del Señor no se enoja. Los siervos del Señor, los hijos del Señor no nos enojamos por cosas, ¿cómo se llama? Por cosas que no tienen importancia. Que si porque no me saludó fulano, que si porque los perros fueron y se hicieron allá afuera de la casa, que si porque ya nos aventaron la basura por un lado, ¿me entienden? Que si porque ya fulano dijo esto, y que ya porque mi hijo hizo esto, y que porque mi hermano, y porque mi esposo, y que porque mi esposa. Siempre busca esas cosas, pero la persona que se va elevando espiritualmente y que busca comer del árbol de la vida y que busca andar en los atributos y virtudes del Eterno, va a llegar a una estatura de un nivel espiritual que la amargura no lo va a tocar. Pablo dice, si tú te molestas, no guardes tu enojo. O sea, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Es decir, a veces te puede molestar una cosa, pero inmediatamente, como tú eres un hijo del Eterno, rectificas en tu espíritu, en tu alma, ¿me entiendes? Y desechas todo, es decir, te pones como una cobertura para que no entre la amargura a tu corazón. Amén. Y cuando entra la amargura, esa es la razón de muchísimas enfermedades. De la gran mayoría de enfermedades es la amargura. ¿Sí? Y aquí está la causa. La causa es porque la gente se siente, pues, a lo mejor ha sido dañado o dañada de pequeñito, de grande, no ha cumplido sus sueños que quiere. Tú no te puedes amargar si no cumples algo. Tú lo que tienes que hacer es superarte. ¿Ok? Si no puedes cumplir algo, superarte. Ir con el Señor. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la raíz de este asunto, Señor? ¿Por qué están sucediendo las cosas contrarias? ¿Por qué vino esta enfermedad? ¿Dónde estoy mal? ¿Me entienden? Pero la gente no hace eso. La gente cuando le viene un dolorcito o algo, lo primero que va es con el doctor. Ya que le dé una pastilla para el dolor, una medicina ahí. Pero no sabe que ese dolor le está indicando algo espiritual. Ese dolor físico le está indicando una área espiritual en la cual está fallando. ¿Me explico? Fíjese, váyase a ver Génesis 2:7. Génesis 2, versículo 7. Cuando ya lo tenga me dice y yo lo leo. Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿Verdad? Un poquito diferente de la Reina Valera dice. Bueno, yo estoy leyendo en el original, pero en la Reina Valera también, si traducimos esas palabras, es lo mismo que está aquí. Entonces dice, entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja, o sea, de Adamá, e insufló en sus narices aliento de vida. Insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser, dice la Reina Valera, un alma viviente. Bien, quiero que sepa ahí que la palabra para donde dice un ser
La palabra ser, ahí en la Reina Valera, o alma en el original, como lo tenemos aquí en la traducción literal. Ahí está hablando del alma, pero está hablando del alma de la parte nefesh. Ahí en lugar de ser diría nefesh. ¿Me explico? Entonces se leería de esta manera. Y el hombre llegó a ser nefesh, viviente. Nefesh está hablando de la carne física. ¿Me explico? Está hablando de la carne física. Entonces nefesh, hermano. Pero ¿cómo llegó a la carne física? ¿Cómo es que entró a la carne física nefesh? Vamos a ver cuál fue el medio por el cual entró a los cuerpos, a los órganos y a los miembros físicos. Váyase usted a ver ahora Levítico 17. Levítico capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Levítico 17, versículo 11. Si quiere puede leer del 10. Yo me enfrentaré, vamos a leer del 10. Yo me enfrentaré contra aquella persona que coma cualquier clase de sangre, sea de la casa de Israel o del extranjero que peregrina entre ellos. A la persona que coma sangre, la cortaré de en medio de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre, en razón de la vida, la que hace expiación. Es la sangre, en razón de la vida, la que hace expiación. Yeshua dio su sangre por nosotros, ¿verdad? O sea, Él murió por nosotros. Entonces, dice el versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Okay? Ahí donde dice la vida, ahí para la palabra vida también es nefesh. ¿Está viendo? Entonces fíjese lo que diría literalmente, es así. El nefesh de la carne, el nefesh, o sea, el alma que está en la carne, dice, en la sangre está. ¿Cómo pasó entonces este nefesh o esta parte del alma a los miembros físicos? ¿Sabe cómo pasó? A través de la sangre. Cuando el Señor insufló su aliento de vida, dice, fue un ser, un nefesh viviente, es decir, ahí va la sangre, el ADN, ¿ok?, del cuerpo físico de Adán. Ahora, fíjese usted que llegó por medio de la sangre al cuerpo, y así es como estamos formados. La palabra lo dice desde el principio. Es decir, esta sangre que tenemos nosotros, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, donde vienen toda la genética del ser humano, fue primero puesta en Adán. ¿Ok? Pero esa era una genética limpia, una genética pura, una genética sin contaminación. La sangre estaba limpia. ¿Qué fue lo que vino a ensuciar y a contaminar esa sangre? Fue el pecado, la desobediencia. Entró la maldad y entró a la sangre, a nefesh. ¿Ok? Y entró a contaminar y a empezar a destruir el cuerpo. ¿Sabe? El cuerpo, la sangre es la que lleva. Si la sangre es la que lleva vida o lleva muerte a un cuerpo físico. Si la sangre está contaminada, va a llevar muerte. Si la sangre está pura y limpia, va a llevar vida, hermano. ¿Por qué crees que le hacen la famosa hemodiálisis a la gente? Porque su sangre la tienen contaminada, hermano. Pero una hemodiálisis no salva a nadie, no sana a nadie. ¿Me entienden? Nada más, si acaso un poquito puede prolongar la vida, pero siempre la persona, por lo regular que se hace hemodiálisis, se va a morir. ¿Por qué? Porque, hermanos,
La vida de la que está hablando aquí, que está en la sangre, no es la vida física, sino que está hablando la vida del eterno, la vida espiritual, que es la que verdaderamente da vida al cuerpo. ¿Me estás entendiendo? Nefesh, Neshama y Nefesh son uno, es la misma alma, pero una actúa con el raciocinio, inteligencia, intelecto, es el área intelectual, el área de inteligencia. Y la otra alma, la otra área, es la que entró a la sangre Nefesh por medio de la sangre y pasa a todos los órganos. Pero estaba limpio antes del pecado. El pecado vino y contaminó, hermanos, se ensució. Ya no corría sangre limpia y pura, y ahora corría una sangre contaminada porque traía el veneno de la serpiente. ¿Me está entendiendo? El veneno de Nahash, de la serpiente, que había engañado con su susurro hechicero y mentiroso a Java. Y Java había caído, Java había sucumbido a la lengua susurrante y hechicera de la serpiente de Nahash. Entonces, la sangre pasa a los miembros del cuerpo físico y a los órganos. Y esa es Nefesh, el alma Nefesh. Y entonces, como es una misma alma, pero una es en el sentido espiritual y emocional y otra es en el sentido natural y físico, pero como son una sola alma, están unidas. ¿Me explico? Pero una actúa en el cuerpo físico y otra actúa en la mente, en la psique, con pensamientos, con inteligencia, con intelecto. Y en la mente, en esta alma Neshama, en esta parte del alma, ahí es donde están las emociones y los sentimientos. Y como está ligada con Nefesh, cada sentimiento, cada emoción, cada pensamiento se va a reflejar en un cuerpo, en un órgano o en un miembro físico. ¿Entendió? Porque están ligadas a una misma alma, nada más que una parte del alma es espiritual y la otra es física. Por lo tanto, lo que le sucede al alma Neshama, lo que le sucede a Neshama en lo emocional, en lo sentimental, en lo psicológico, en lo mental, se va a manifestar en el cuerpo físico, porque es tan, miren, por ejemplo, la amargura es un sentimiento, pero se manifiesta en un miembro y en un órgano físico. Es un sentimiento, la amargura. La gente siente amargura, pero ¿dónde se manifiesta? Se manifiesta en el cuerpo físico. Eso ahora hasta apenas lo empiezan a comprender los científicos, los doctores, que está ligado lo emocional, lo sentimental, lo espiritual con el cuerpo físico. Y eso se sabía ya desde antes, la Torah lo dice. Entonces hay unos conductos de lo espiritual, de Neshama a Nefesh, tan ligados, lo espiritual con lo natural. Es una misma alma. Por lo tanto, lo que le sucede a Neshama se refleja en Nefesh, que es el cuerpo físico. Estamos viendo la raíz, estamos viendo el origen de las enfermedades. Una enfermedad física es porque hubo el origen en una enfermedad espiritual, emocional, psicológica, mental. ¿Okay? Mire usted, ¿por qué elegí la palabra amargura? Porque la palabra amargura, ¿por qué esta enfermedad, esta amargura? Porque amargura, todos han sido amargados o hemos sido amargados de alguna vez, de alguna manera en nuestras vidas, todos sin excepción. Pero hay unos que en más grado aceptan la amargura, y entonces es más fuerte en la vida de ellos. Pero hay otros que también aceptan la amargura, pero se la llevan más o menos controlándola. Pero ahí está. Pero nosotros no queremos controlar la amargura, nosotros queremos arrancarla de raíz. Y la raíz tiene una amargura.
Y la raíz de amargura, la amargura es la clave de muchas enfermedades, casi de la totalidad de enfermedades en el ser humano. Así como lo oyen, hermanos. Entonces la amargura se manifiesta en un órgano físico, siendo la amargura un sentimiento emocional. ¿Cómo es posible que estén ligados? Lo físico, ¿qué tiene que ver lo físico? Diría alguien que no sabe, con lo emocional. Porque el Señor nos revela, porque está Neshama y está Nefesh, que son una misma alma unida. Así nos hizo el Señor, porque el Señor quería que nuestro ser trabajara, ¿sabe cómo? Armoniosamente. Cuando hay armonía en el ser, cuando hay armonía en espíritu, alma y cuerpo, entonces todas las partes empiezan a sanarse, todas las partes empiezan a acomodarse. Así como fuimos creados, ¿me explico? Todas y cada una de nuestras partes, hermano, de nuestros órganos, de nuestros miembros, están ligados a un asunto espiritual, a un asunto emocional o sentimental. Hay gente que hasta se muere de tristeza. Hay hasta animalitos que se mueren de tristeza porque recibieron un shock de alguna manera, alguna circunstancia que vino a su vida, y entonces recibieron un shock espiritual, emocional, se manifestó y su alma se empieza a amargar. El alma se manifiesta, hermanos, la amargura se manifiesta en el alma, pero esto es algo emocional. Pero ¿sabe usted lo que significa la palabra, por ejemplo, bilis? La palabra bilis, bueno, es una sustancia, ya sabemos, es una sustancia amarga. ¿Ya le está cayendo el 20? Es una sustancia amarga. Es amargura. Y esa bilis se produce en el hígado, en el cuerpo humano. El hígado es conocido por todos que es un filtro, que es un purificador del cuerpo. El hígado del ser humano produce esa bilis pasa a la vesícula biliar, que está en forma de pera, abajo del hígado, así pasa, y de ahí pasa por un conducto hacia el intestino, al tracto intestinal, y luego empieza ahí a distribuirlo a todo el cuerpo, al cuerpo físico. ¿Está entendiendo? Cuando la persona, es más, amargura, por ejemplo, es sinónimo de hiel. ¿Ha visto la palabra que dice de hiel y amargura? Entonces, esta palabra de hiel también significa un tipo de veneno, algo venenoso, una sustancia venenosa. Usted ve que dicen, ay, se le reventó la hiel, ¿verdad? Y es una sustancia amarga. Todos alguna vez hemos sufrido alguna situación adversa y por ende a lo mejor entró algo de amargura en nuestras vidas y pasa al hígado, y del hígado pasa a la vesícula biliar. Pero a veces, hermanos, viene contaminado, y al pasar esos ácidos al tracto digestivo y de ahí a los órganos del cuerpo, ya la sangre va contaminada, ya van en forma de sangre, ya va contaminada. Y esa misma sangre, en lugar de llevar vida, va a llevar muerte a los órganos del cuerpo físico. Pero la raíz la tuvo en lo emocional. Entonces esta es una raíz del alma. Es una raíz del alma, hermanos.
Ahí es donde está el asunto. Cuando una persona empieza a alinearse a la palabra, empieza a arrepentirse y a dejar atrás cosas que no le agradan al Eterno, empieza a sanar sus heridas de su corazón, de su alma, buscando al Señor, las cosas, si está enferma la persona, esa enfermedad empieza a ser curada, empieza a ser sanada. Mucha gente dice, por la llaga de Yeshua soy sano, por la llaga de Cristo, dice, no soy sano. Pero sabemos, hermanos, que sí, el Señor nos puede sanar, pero nosotros, nuestra parte es llevar una vida congruente conforme a la palabra del Señor. Yo le digo a usted, si el Señor le sana, qué bueno, gracias al Eterno. Pero luego de repente se vuelve a manifestar otra vez o en otra área, porque la raíz está ahí, la raíz de amargura. Hasta que no sea sacada esa raíz de amargura, usted no va a ser sano, completamente libre, bien. ¿Me entiende? Se le va a manifestar en enfermedades múltiples. ¿Ha visto gente? Se enferman del corazón, del hígado, del mismo hígado, de los riñones, pulmones, etcétera. ¿Por qué? Porque no ha sido arrancada la raíz, la causa de ese asunto, de esa enfermedad. Ajá. Y ahí está. Cuando nuestra sangre es limpia, hay un proceso espiritual. Nosotros creemos en Yeshua. Yeshua dio su sangre por nosotros para limpiarnos. Él dijo, limpiaré la sangre, dice en el libro de Joel, limpiaré la sangre de los que no había limpiado. ¿Por qué el Señor quiere limpiar la sangre de los que no ha limpiado? Porque la sangre estaba contaminada. Si mal no recuerdo es el capítulo de Joel 2:21. Si quiere búsquelo para que lo anote. Joel 3:21. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado, dice allí. Entonces el Señor sabe que las generaciones salieron contaminadas de Adán, pero Él quiere limpiar la sangre de los que no ha limpiado, quiere limpiar esa inmundicia, esa inclinación a la maldad y esas enfermedades que vienen. Porque la vida de la carne en la sangre está, porque Él mismo puso esa sangre desde Adán y Él sabe que esa sangre fue contaminada. Pero Él sabe que Él es el único que puede limpiar esa sangre. Toda nuestra vida espiritual y emocional está ligada a nuestro cuerpo físico. Amén. Entonces, se manifiesta en un miembro o en un órgano físico. Es decir, que hay una conexión, hay un conducto, hermanos, espiritual, emocional, físico, que se va a manifestar en la actitud y comportamiento exterior y físico de la persona. ¿Sí? Es decir, que este conducto, esta conexión espiritual, física, espiritual, emocional con lo físico, se va a manifestar en una actitud en nuestras vidas, en el exterior físico. Es decir, una amargura se va a manifestar inmediatamente cuando tú le hablas una palabra a una persona, inmediatamente te contesta bien grosero. ¿Sí has visto? Inmediatamente. Hay una actitud, hay una reacción, pero la persona no es, sino que es esa raíz de amargura que está ahí, ya produjo un fruto de amargura. Alguien que no quiere ser una persona sociable, no quiere ser una persona que es sociable, vamos, ni quiere tener comunión con los hermanos, ni nada de eso. Entonces es una persona que alguna amargura sufrió, algún asunto que le causó amargura.
¿Me explico? Por eso no quiere ser sociable, se aparta. Porque piensa que a lo mejor le van a hacer algo, a eso le amargaron. Porque piensa que lo van a criticar o le van a decir algo. Entonces nosotros debemos estar blindados contra todo eso. ¿Y cómo es? Solamente con la comunión con el Señor. Buscando a Yeshua, al Espíritu con todo nuestro corazón y obedeciendo la Torah. Para que esas actitudes cuando se manifiesten esas actitudes, tú mismo reacciona y di, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay algo aquí. Mira, hermano, muchas veces la persona puede estar limpia espiritualmente. Oiga bien. Puede estar limpia mentalmente y limpia físicamente, pero la raíz está en el alma. ¿Me explico? La raíz está en el alma. Lo que fue quitado fue nada más, está limpio porque fue quitado algunas hojitas, algunos frutos, pero la raíz está en el alma. Entonces, cuando hay algo, autoanalícese y vea qué es ese algo. Y va a ver usted que va a encontrar por una o por otra razón, siempre va a encontrar amargura. Porque me hicieron algo, me dijeron aquello. De pequeñito inmediatamente empiezan los recuerdos. No, es que a mí me hicieron esto, es que a mí me hicieron aquello. ¿Me explico? Es que tú no, si tú hubieras estado como yo estaba. Y empiezan a hablar. Empieza a hablar la amargura que traen ahí. Quiere decir que está la raíz de amargura. ¿Ok? Entonces, se va a manifestar esta amargura en una actitud y comportamiento exterior y físico. Nuestra actitud va a ser diferente. No vas a hablar con amor. No vas a hablar o a ver a la gente con amor. Sino que o vas a ver a la gente como alguien que te quiere hacer daño. Porque estás a la defensiva. Esa es una actitud de amargura. Te amargaron, algo hicieron. Entonces, cuando tú vas con el Señor y le dices, mira, Señor, hay esto en mi vida, límpiame, arranca. Quita amargura, pero no solo amargura, que es el fruto, sino arranca la raíz de amargura. Arranca de mi vida, me humillo ante ti. Sí, me hicieron esto, pero yo perdono. Porque no ha perdonado bien la persona. Aunque dice que ya perdonó, no ha perdonado. Eso es una mentira. Porque todo se hace evidente en la actitud. Cuando la gente está amargada es que no ha perdonado. Inmediatamente es una reacción de enojo, ¿me entiendes? ¿Por qué? No esto, no lo otro. Hasta por contestar el teléfono, ¿me explico? Hay amargura. Son reacciones que a veces la gente no los quiere hacer, pero salen ya ¿cómo se llama? Ya mecánicamente. ¿Sí? Automáticamente salen, fluyen. Porque la causa es una raíz que está ahí. Hasta que la gente no se humille verdaderamente, hasta que la gente no reconozca que hay una raíz de amargura, que hay una falta de perdón y está la raíz ahí, no va a ser libre en una o en otra área de su vida, no va a ser libre de la enfermedad. Porque la raíz de amargura trae enfermedad. La raíz de amargura es el ajenjo y la hiel de la que habla la palabra. El ajenjo y la hiel. ¿Y sabe qué hace esta amargura, hermano? Como es espiritual, pero también es física, daña a la persona que trae la amargura, pero contamina a los que están. Si la gente que está oyendo al amargado o a la amargada, si la gente está viendo a esa persona que está oyéndola, no está cubierta, ¿me entiende? Con el espíritu de santidad, no vive una vida de oración y de comunión con el Eterno, va a ser contaminada. Y al rato va a tener las mismas reacciones. Por eso usted ve hijos, nietos, bisnietos igual, o los que le rodean. Nosotros no debemos de ser causantes de contaminación. ¿Amén? Por eso el Señor es bien bueno y quiere quitarnos eso de nuestro corazón, de nuestra alma, arrancarlo de ahí. Bien. Entonces hay una raíz de amargura ahí que tiene que ser echada. ¿Sabe? Por ejemplo, tenemos amargura a veces en nuestro corazón.
¿verdad? Y una de las maneras de manifestarlo es, me hicieron esto y yo voy y recalo con el otro, ¿verdad? Mi jefe, mi patrón o alguien me dijo algo y yo me aguanté, me amargó, pero yo voy y le echo la amargura al otro. A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, etc. ¿Verdad? O cualquier circunstancia que esté amargada de años. Mucha gente guarda de años esa amargura ahí. Ahí la traen cargando, ahí la traen cargando. Y se manifiesta también de muchas maneras. Por ejemplo, codicia, avaricia. Son raíces que ahí están. Se manifiesta así. ¿Por qué? Y todo fue por la amargura. Porque no, es que me hicieron aquello, me amargaron y ya no quiero yo ser así. Es una autodefensa que pone la persona, pero eso le hace daño a la persona. Porque al paso del tiempo va a manifestarse en lo físico. Van a venir enfermedades de toda índole. Enfermedades a la vesícula, al páncreas, al vaso, al hígado, se empieza a deteriorar la persona, a los riñones, etc. Muchas veces es muy fácil decir, bueno, es que es que fue un virus, fue una bacteria, lo que me pasó y me dañó, pero ese virus y esa bacteria tuvo lugar y aprovechó porque hay un área en la cual está fallando la persona. ¿Me explico? Hay un área en la cual está fallando la persona y no quiere rectificar. Y ahí está esa área, ahí está. Y en realidad no es un motivo físico lo que sucedió, no es algo natural, sino que fue causado porque hay una puerta abierta por la cual nuestra sangre pudo ser contaminada, porque todo está en el ADN. La vida de la sangre, la vida de la carne en la sangre está. Escuche bien otra vez, la vida, el nefesh de la carne en la sangre está. ¿Entendió? En la sangre está la vida. Por eso tú ves que dice alguien, este tiene diabetes, y su hijo y su hija y su nieto van a salir con diabetes, porque ya viene la sangre como contaminada. Es más, como es una raíz espiritual y emocional también, entonces no solamente se manifiesta en lo físico, ¿sí?, sino que se transmite, por ejemplo, una emoción. ¿Sí? Tú has visto personas que son iracundas, ¿verdad? Es manifestación de amargura. Usted va a ver que sus hijos van a ser igual, iracundos. La palabra bilis también viene del griego, también quiere decir cole. En griego, cole, de ahí viene la palabra cólera. Significa cólera, o sea, enojo, ira, irritación. ¿Está entendiendo? Cólera. Y ahí viene la raíz. Entonces, contamina la persona cuando tiene falta de perdón, tiene amargura, le hicieron algo y no quiere soltar ese algo, esa amargura, contamina su alma, su mente, y esa le pasa a los miembros del cuerpo físico. Para toda sanidad, para toda enfermedad hay sanidad. Está en la palabra. Por eso el Señor decía, dice en su palabra, mi palabra es medicina a todo tu cuerpo. Mi palabra es medicina a todo tu cuerpo. Y otra vez, medicina a todo tu cuerpo, medicina a todos tus huesos. Mi palabra es medicina. Por mi llaga fuiste curado. Y la gente piensa que nada más por la llaga, por la llaga de Yeshua soy curado, ¿no? Si el Señor te sana,
Primero va a sanar las heridas de tu alma. ¿Me explico? Va a quitar esa amargura. Porque el Señor no te puede sanar y tú no quitas esa amargura de tu corazón. Te va a sanar y tú vas a seguir enfermo. Y otra vez le pides que te sane y así, no puede estar así. El Señor dice, no, primero hay que tratar con la raíz para que ya no te enfermes. ¿Me explico? Ahora, cuando ya fuimos sanados por Yeshua, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, y Él nos sana en el cuerpo físico, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues uno tiene que alinearse a la palabra. Siga usted comiendo, oigan todos los de aquí, porque sé que lo hacen. Sigan ustedes comiendo tacos blanditos, tacos dorados, sigan ustedes comiendo esas chucherías y usted se va a enfermar. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Esto no es una profecía, esto es algo lógico que va a suceder. ¿Me explico? Y eso le va a pasar si usted no atiende a tiempo. Por eso, cuando el Señor habla es por algo. ¿Sabe usted qué va cuando come tacos dorados, tacos blanditos que venden así en la calle, hermano? El aceite, al aceite le echan manteca de puerco. Pero deje usted, supongamos que no le echan, que todos le echan, yo ya los he visto. Y he preguntado, ¿sabe qué? Le echan manteca de puerco. Y si no le echan, por decir, vamos a ver el caso de una excepción, que es aceite vegetal o aceite con omega 3, como salieron ahora. Ese aceite que usan para los tacos ya lleva como 5 días recalentado, lo vuelven a usar y lo rehusan y lo rehusan y lo rehusan. ¿Y sabe usted la clase de contaminantes que trae ese aceite para su sangre, hermano, hermana? ¿Sabe lo que le va a causar a su hígado? ¿Y sabe de su hígado no va a digerir esas grasas? Del hígado sale la bilis, de ahí él produce las grasas y de ahí sale colesterol, bueno y malo. Y eso va directamente a la sangre y esa sangre va directamente a los órganos y esa sangre lleva muerte porque comieron alimentos que no convienen. El Señor nos creó a su imagen y semejanza, hermano, para que supiéramos comer. Eso no es alimentarse, eso es comer. A nosotros nos dijo que nos alimentáramos. ¿Entienden? Pero Nefesh quiere eso. Nefesh quiere eso. Y el diablo incita a Nefesh en la mente. Ahí también entra el enemigo mandando sus mensajes. Y entonces la mente, el intelecto que no está controlado y guiado por el Espíritu de Santidad, entonces está a expensas de lo que diga Nefesh. Y es arrastrado por Nefesh, Neshama es arrastrada por Nefesh y va a caer a hacer todo esto que le va a contaminar. Miren, hermano, le voy a decir una cosa, no es por nada, hermano. ¿Sabe usted que la condición humana de vejez existe nada más aquí? ¿Está oyendo? La vejez no es otra cosa que un estado espiritual. ¿Está entendiendo? La vejez es un estado espiritual, porque si no el Señor, entonces, ¿por qué dice que Abraham murió lleno de días y en buena vejez? Lleno de días y en buena vejez. Pero lo que pasa es que nosotros a veces autodestruimos nuestro cuerpo físico, Nefesh. Cuando tú empiezas a conocer que el Señor te prohíbe cosas, hermano, ya es decisión tuya. Decisión mía de seguir, de obedecerle o no al Señor. ¿Entendiste? Te voy a decir algo. El Señor nos dio un libre albedrío, ¿ok? Para que escogiéramos lo bueno.
Dice el Señor, escoge pues lo bueno para que te vaya bien, escoge bien lo bueno para que te vaya bien a ti y a tu familia y a tu descendencia. Pero yo le voy a decir una cosa, el Hijo del Eterno, nosotros, escuche bien, allá en las naciones, los hijos del Eterno debemos de negar, de anular, de cancelar todo tipo de libre albedrío. ¿De qué tipo de libre albedrío? El libre albedrío, que es que tú ejerces o que ejercemos fuera de la palabra del Eterno. Me voy a dar a entender. Yo voy a anularme, autoanular mi libre albedrío cuando se trate de decidir o escoger algo. ¿Me entienden? Yo ya no voy a tener libre albedrío en el sentido de que no voy a pensar yo, sino que voy a hacer lo que me dijo el Señor. Yo voy a anular mi libre albedrío. Porque cuando yo escojo, cuando tú escoges por tu propio nefesh, por tu propia mente, por tu propia carne, tú vas a escoger mal. Tu libre albedrío va a estar todo torcido. Así que eso del libre albedrío, hermano, usted quíteselo de la cabeza. ¿Está entendiendo? Adán tenía libre albedrío y ¿qué escogió? Escogió el mal. ¿Qué te quiero decir con esto? No te estoy diciendo que no puedes escoger comerte una sopa o esto o lo otro. Estamos hablando de lo espiritual. ¿Me explico? Que cuando tú estés en una disyuntiva, cuando tú estés en un asunto y vas a aplicar tu libre albedrío, tú quitas tu libre albedrío y dices, yo no quiero pensar, no quiero hacer mi propia voluntad, quito mi libre albedrío y voy a ver qué es lo que me dice el Señor que haga. ¿Me entienden? Yo ya no tengo libre albedrío, yo hago lo que el Señor me ordena. ¿Cómo cree que empezó el libre albedrío? Si Adán obedece a Yahweh, no hay libre albedrío, porque no escogió, está decidiendo hacer lo que hizo, lo que le dijo el Eterno. Está nulificando su propio libre albedrío. ¿Me explico? Nulificas tu libre albedrío de escoger sin consultar al Eterno. Un ejemplo, estamos hablando de la comida. ¿Qué dice el Señor? Que no comas eso. ¿Ok? Pero ¿quién fue lo que ganó tu libre albedrío? Porque no decidiste seguir la palabra, sino seguir tu libre albedrío de elección. Lo que eligió tu carne. Y ese libre albedrío, si no está guiado y dirigido por el Espíritu de Santidad, siempre vas a irte por el lado malo. Vas a escoger lo malo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué hacemos? En una manera, en un ejemplo, anulo mi decisión, anulo mi voluntad, anulo mi libre albedrío y digo, hágase tu voluntad. Y hago su voluntad. Eso es lo que trato de dar a entender. No que vas a anular tu libre albedrío de escoger tomarte una agua, etcétera, ¿verdad? Agarrar un vaso, etcétera. No que le vas a decir, Señor, ¿puedo agarrar esta silla? Como hay gente tan así exagerada, ¿puedo agarrar esta silla o no la agarro? ¿Me puedo poner esta camiseta o no me la pongo? Había gente que así le hacía, hermano, tan exagerado. ¿Puedo cruzar la calle o no la puedo cruzar? Pues nada más falta que el Señor le diga, pues fíjate primero, pues si va un carro, te va a atropellar. Entonces son cosas que tenemos nosotros que entender, hermano. Mira, seguir al Señor, óiganlo bien allá en las naciones. Seguir al Señor, el que quiere seguir al Señor dice, yo ya perdí mi libre albedrío. ¿Está entendiendo? Porque ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Y yo ya no tengo un libre albedrío, sino que yo soy guiado por la palabra del Eterno.
Ya no decido hacer las cosas yo, que mi libre albedrío me dice, bueno, pues hazlas. No, primero digo, bueno, ¿le agrada al Señor o no le agrada? ¿Quiere el Señor que lo haga o no lo haga? ¿Me explico? Por eso mucha gente pues usa su libre albedrío y usted está viendo cómo está el mundo. Siempre va a decidir mal el ser humano en su libre albedrío. Esta palabra es el que anula el libre albedrío torcido. Esta palabra es la que corrige el libre albedrío y nos da un libre albedrío, pero más que libre albedrío es una voluntad de seguir la palabra del Eterno. Dice, fíjese lo que nos ha llevado el libre albedrío. Yo tengo decisión sobre mi propio cuerpo, dicen las mujeres, y puedo abortar este bebé que van a hacer. ¿Verdad? ¿Qué debería de hacer una persona así? Anular su libre albedrío, pero como no conocen al Señor, anular su libre albedrío y ver en la palabra si el Señor quiere que aborte. Y obviamente va a encontrar aquí que el Señor es el dador de la vida, que no quiere que aborte. ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo eso? Ya me metí por otro lado, pero mañana voy a seguir con esto de libre albedrío. Pero ahora nada más le di una introducción. Entonces, estamos hablando de las enfermedades y a veces decidimos cosas que no debemos de hacer. Porque todo lo que debemos decidir, a ver, ¿el Señor le gusta que coma esto? Por ejemplo, los mariscos, dicen muchos, ya eso es de la ley, ya pasó. Pero el Señor dice, no comerás mariscos, ni carne de puerco. ¿Qué son los mariscos? Los mariscos es todo aquello que no tiene aletas, ¿verdad? Porque, ni escamas, porque el Señor sí permite. Entonces mucha gente le dice al pescado marisco, el pescado no es un marisco. ¿Sí? Entonces, el Señor permite que coman pescado, que tenga aletas y que tenga escamas. Pero la gente dice, no, está bien sabroso. La sopa de marisco, oh, qué rica, ¿verdad? Pero ahí va directo a donde, a Nefesh, a la sangre. Como si fuera el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está comiendo. Tiene el conocimiento de que el Señor le dijo que ya está mal. Estoy hablando de los que ya conocen, pero lo hacen. Imagínense, rebelarse de comer así directamente algo que el Señor le dijo que no. ¿Tú te imaginas la maldad? Fue como cuando Adán pegó con el árbol del conocimiento del bien y del mal y comió, dijo, bueno, y Eva se rebela. Es la misma clase de desobediencia. ¿Y a dónde entró cuando comió? A los miembros, a Nefesh. Y cuando tú comes esas cosas contaminadas, ¿a dónde te va a ir a dar? A Nefesh. Pero ¿dónde empezó todo? No con lo que comiste físicamente, sino empezó espiritualmente, porque por la desobediencia desobedeciste al Señor. ¿Me está entendiendo? Empezó en el área espiritual y emocional y mental. Y cuando ya desobedeciste, entonces entra la maldad y va a dar a Nefesh. Y luego la gente está allá en el hospital lleno de cables, lleno de tubos, con tubos para respirar, a punto de morir. Pero el Señor no nos creó para eso. Mejor vivamos una vida para el Eterno y vayamos corrigiendo aquello que no le agrada al Eterno. Y no seas indolente, no seas desobediente, porque se va a causar daño a usted mismo y va a causar daño a su familia. Usted debe demostrar el amor verdadero a la familia. ¿Usted cree que yo no puedo comer todo eso? Todos podemos comer eso. ¿Me entiende? Pero ¿por qué no lo hago primero? No porque me enferme o no me enferme, lo hago porque quiero obedecer al Eterno. ¿Está entendiendo? Le voy a dar, si tú quieres seguir verdaderamente al Señor, te voy a dar aquí un secreto. Esto lo aprendí de un rabino. Fíjense, lo aprendí de un rabino, yo siempre lo he dicho antes de conocer estas palabras de este rabino. Yo siempre les he dicho esta palabra. ¿Sí se acuerdan? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra, fuera de ti, nada deseo.
Eso es, mira, cuando empezamos anhelamos querer ser así, se te va a quitar todo. Te va a quitar toda la enfermedad que traigas, todo lo que tengas, espiritual, emocional, física, mentalmente, de lo que tengas. ¿Es real o no es real? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aquí en la tierra fuera de ti nada deseo. ¿Sabe lo que significa eso? Dijo un rabino. Bueno, de eso no estaba hablando él, pero es lo mismo que yo les oraba. Digan lo que dice el rabino. Dicen, este rabino decía, le dijo al Señor, el Señor se le presentó ahí. No quiero nada, le dijo el rabino. No quiero tu dinero. No quiero tu sanidad. No quiero la vida eterna. No quiero la ciudad. Te quiero a ti. Esa es una manera muy profunda de pensar. Súper profunda de ver las cosas. A veces estamos luchando por estar bien con el Señor y que nos dé esto y que nos dé aquello. Porque nos dé la vida eterna. Estoy luchando, quiero la vida eterna. Pero este anheló más. Por eso el Señor le dio bastante rabino, bastante conocimiento, bastante revelación. Le digo, no quiero nada, no quiero tu vida eterna, no quiero la bendición económica, no quiero nada, te quiero a ti. Qué tremendo, hermano, eso es poderoso. Te quiero a ti. Wow, derritió el corazón del Eterno. ¿Sí? Porque ya cuando estás en Él, hermano, cuando verdaderamente dices te quiero a ti y Él dice yo también te quiero, y verdaderamente viene y se empieza a mostrar y a manifestar un amor en tu vida, en tu corazón, una verdadera vida, ya es diferente, hermano. Ya no estás buscándolo porque te va a dar la vida eterna. Ya no estás buscándolo porque te va a sanar. Ya no estás buscándolo por esto y por aquello. ¿Me entiendes? Te quiero a ti. Qué profunda palabra y qué poderosa palabra. Que todos podamos decir esto. ¿Entienden? La Nueva Jerusalén está llena de oro, están unos palacios ahí para los que lo siguen al Señor, pero le dijo, no quiero eso, te quiero a ti. Qué amor, sentía que quería conocerlo más, quería amarlo más, quería fusionarse con el Eterno más, y eso es lo que quiere el Señor. Cuando tú ya estás con Él y en Él, hermano, fusionado y vives en la vida de Él es la vida, Él es Jai. Y es vida para tu vida, y medicina todo tu cuerpo, y prosperidad económica, pero eso es adyacente, ¿verdad? Y ese versículo me lo dio a mí hace muchos años, el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra fuera de ti nada deseo. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas más grande que Él? Su presencia. Cuando llegas a ese nivel espiritual, hermano, es un nivel superior. Tu manera va a cambiar, tu vida va a cambiar en todos los aspectos. Él tiene cuidado de ti. La misma presencia real, estoy hablando, la misma presencia real, no emocional, real de Él está en ti y está contigo. Y Él sabe que eres un ser humano que puede resbalar o que puedes errar, pero eso no te aparta de ti la presencia, porque Él sabe que tú recompones inmediatamente, ¿ok? Y lo quieres a Él, no quiero esto, te quiero a ti. Y entonces pierdes toda amargura, eso es lo que pierdes todo enojo, toda ira, toda avaricia, pierdes todo eso que no te sirve, el lastre que traes ahí, la contaminación que está en tu vida, ¿me entiendes? Y entonces entra Jai, entra la vida. Por eso dice, cuando lo creó Adán, y fue un ser con vida, un ser viviente. Jai, la vida entró.
y tenía vida. En la sangre estaba. Ya tenemos vida, hermanos. Desechamos todas esas cosas que nos quieren dañar para que tu espíritu crezca y seas feliz, seas rebosante de vida. Ese estado espiritual que está en los huesos, malo, el Señor te dice, Él va a restaurar tus huesos, Él va a restaurar tus órganos, Él te va a fortalecer para que tú seas luz. ¿Estás entendiendo? Te va a quitar todo tipo y clase de achaques. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú comes del árbol de la vida, ya estás ahora bien, andas caminando derechito con el Eterno. Estás cubierto. El diablo no puede tocarte. La palabra lo dice en primera Juan capítulo 5, dice que aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, o sea, Yeshua nos guarda y el maligno no nos toca. Cuando andamos siguiendo al Señor verdaderamente, podrá el diablo querer atacar, pero siempre va a estar el Señor para defendernos. En todo. Vamos a estar blindados. Él lo dijo. No te vendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Es decir, tu vida espiritual, tu ser, tu casa. Ninguna peste vendrá. ¿Okay? Y si por una u otra razón viene la peste, la gente se rectifica su camino, se humilla sinceramente. Porque cualquiera puede resbalar. El Señor lo levanta y lo restaura nuevamente y es quitada toda enfermedad. Limpia la sangre. Los órganos se restauran, se sanan. Llega la fuerza, la fortaleza del Señor. Es la manera. Entonces hay que quitar ese lastre que traemos cargando de amargura. ¿Ok? Para que la bilis, para que el cólera, de ahí también sale la palabra cólera, porque el cólera también son fluidos malos que secreta y vienen contaminados ya, por eso de ahí viene el cólera, la enfermedad. O sea, muchas enfermedades, la mayoría, todas casi, de ahí fluyen. Ahí está la razón. La desobediencia es una causa emocional y espiritual que va a manifestarse en el cuerpo. Hebreos 12:15 dice que no seamos contaminados. Dice que no sea que naciendo alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Entonces, echa fuera, Hebreos 12:15, echa fuera esa raíz de amargura. ¿Cómo? Yendo con el Señor para que el Señor venga y la arranque. Tú dile, arráncala, Señor, échala fuera. Yo la echo fuera, no la quiero. Amén. Y terminamos con el Salmo 73:21. 73:21. Ahí terminamos. ¿Qué dice la Reina Valera? Bueno, lo voy a leer yo para que usted sepa lo que dice. 73:21. Dice así. No, ¿qué salmo les dije? ¿Seguros? A ver. Esperen. Ya está, ya lo tengo. Dice, se llenó de amargura mi alma. ¿De qué se llenó? De amargura, de hiel, de ajenjo.
Se llenó de falta de perdón. Se llenó de amargura porque le causaron algún daño, algún mal, etcétera, por alguna razón. Recuerde que todos hemos recibido esto de alguna u otra manera. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice en el original, cuando mi corazón se exacerbaba, o sea, estaba exacerbado por esa amargura y sentía traspasados mis riñones. Aquí la palabra para riñones a veces habla de lo profundo, de adentro, del alma, estaba llena de amargura y se manifestaba en el cuerpo físico. Él sentía punzadas en su corazón. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? La amargura. ¿A dónde llegó? Al hígado. ¿Sí? Del hígado salió a través de la vesícula biliar al estómago. ¿Ok? Del estómago fluyó ¿a dónde? A la sangre. Y el corazón es el que distribuye la sangre. ¿Y qué pasó en el corazón? Las arterias se tapan, las arterias se comprimen. ¿Me entienden? Es una reacción de la amargura también. Y de ahí se bombea la sangre a los órganos. ¿Y qué tipo de sangre llegó? Por eso empezó, dice, sentía punzadas. Dice, y en mi corazón sentía punzadas. Porque la amargura trae contaminación a la sangre y la sangre la bombea el corazón. Y a la sangre se le pueden adherir sustancias. Cuando también desobedecemos la palabra, se adhieren sustancias malas, las grasas que suelta el hígado. ¿Me está entendiendo? Que ya produjo esas grasas malas, que es colesterol, vayan a ir a dar a las venas, a las arterias. Y por eso el corazón de repente empieza a sentir qué síntoma. Cuando usted siente el síntoma, ¿qué le está sucediendo a usted? Amargura. ¿Me entienden? Amargura. Porque la palabra dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Entonces, para toda causa, para toda enfermedad hay una causa, hay una raíz. Y cuando vamos a esta raíz, entonces no solamente quitamos el fruto, sino quitamos la raíz, la causa. Y usted se humilla ante el Señor y va a ver que le pide al Señor, le ora, y entonces Yeshua le va a sanar, porque por su llaga fuimos curados. Pero cuando ya se ha sanado, usted ya no tiene que sentir esa amargura, y usted tiene que ser obediente a la palabra del Eterno, a unos mandamientos y principios más pequeños que a usted no le parezca que los debe de seguir, debe de seguirlos. Porque pues que era una fruta, ¿qué tiene? Voy a comer una fruta, me va a caer bien. Dijo a Eva, ¿verdad? Está sabrosa, ¿cuál es el problema? Yo no veo que vaya a pasar nada malo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La tragedia. Yo puedo comerme este pedacito, es un pedacito, me lo comí, es un pedacito de cerdo, de carne de puerco. Pero pues es que como me invitaban y todo y esto, pues no quería desairar a la persona. ¿Sí? Lo prepararon para mí. Ahí es donde debes de anular, como vimos hace rato, tu libre albedrío. ¿Ok? Y no es lo que dijo la persona, sino lo que dijo el Eterno. Entonces, es un pequeñito pedacito de carne de puerco. Y en ese pequeñito pedacito de carne de puerco ya causó desobediencia. ¿Y qué tal si ese pedacito de todo el cerdo grandote traía, estos son
son parásitos, traía esos parásitos ahí. Esos parásitos van a dar a su sangre y esos parásitos van a dar a su cerebro y van a dar a sus riñones. Y igual que comer todo eso que está contaminado, ¿me está entendiendo? Nosotros nos hizo el Señor santos, limpios, un cuerpo, un templo santo, que lo mantuviéramos sanos, y nos dio también una dieta para comer bien, para alimentarnos. ¿Está entendiendo? Mire, yo prefiero, hermanos, aunque no tenga que comer, me como nada más puras galletas, que comerme un manjar que se ve como manjar así, de carne de puerco, de chuletas de puerco. ¿Me está entendiendo? De comerme unos tacos que saben bien sabrosos a mi carne, a mi nefes, pero que están hechos con aceite súper recalentado, que es puro veneno vil, es veneno vil el aceite. Usted busque nada más en internet qué causa el aceite recalentado que come la persona, para que usted vea. Usted está metiéndole pura contaminación y basura al cuerpo. Y ahorita a lo mejor no se ha sentido, pero los efectos se pueden sentir. Entonces estás a tiempo de rectificar. Amén. Bueno, aquí la vamos a parar por hoy. Trajo edificación esta palabra, ¿verdad? Y vimos el origen de las enfermedades, pero también la solución para las enfermedades. Para cada enfermedad hay una causa, hermano, y vamos a ir a estar viendo todo esto. Pero empezamos con la raíz de amargura porque esa causa muchas enfermedades. ¿Ok? La mayoría casi de las enfermedades. Pero mañana vamos a seguir primero el Eterno. Entonces espero que sea de edificación para todos. El Señor les bendiga ya las naciones. Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, los guarde, los proteja. Y que todos juntos entendamos, hermanos, que el Señor solamente quiere el bien para nosotros, solamente quiere bendecirnos, solamente quiere fortalecernos, sanarnos, libertarnos. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, la obediencia. Y el Eterno, con gozo, con alegría de su corazón, va a derramar salud, poder, fuerza, bendición para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga. Amén y amén.